Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Café Quieros, bar, restaurante y Café Quieros en la ciudad de Osorno, en la Galería Viller. Nos encontramos junto a Bernardo Candia, para conversar una vez más de aquellos temas que son de interés o debiesen ser de interés colectivo, para ser parte siempre de una masa crítica que aporte en el debate local, regional y nacional. Bienvenido a compartir con nosotros, bienvenido Bernardo una vez más. Hola Claudio, evidentemente que hoy día, un nuevo sábado, estamos aportando en el mes de febrero, el Día de los Enamorados, con nuevos temas que ojalá a la gente los convoque también para que ellos se interioricen, estudien y puedan también tener una opinión el día de mañana fundada. Nosotros hemos estado trayendo algunos libros, sí, y hoy día trajimos un nuevo libro de Alexander Dugin, que es La geopolítica del mundo multipolar, que es un texto que se recomienda para cualquier persona que quiera interiorizarse en estos tipos de temas que aparentemente son temas densos, pero que son necesarios tener un conocimiento preliminar sobre el tema. Y a la vista. Y otro que me parece sumamente interesante, que es Giovanni Sartori, sobre el concepto de la democracia. Este es un cientista político italiano que hace un par de años que falleció, pero que ha dejado un legado intelectual muy importante para que la gente, las nuevas generaciones, puedan también empaparse de este concepto hoy día de democracia tan cuestionado por muchos jóvenes que ni siquiera saben ni entienden lo que es la democracia liberal del mundo occidental. Ahora, ¿por qué la importancia para nosotros de promover esta literatura como la de Giovanni Sartori, La democracia en 30 lecciones? Porque en el día a día de los medios de comunicación, en el día a día de la conversación, vamos notando una falta de cultura general por parte de una sociedad que le gusta participar, pero sin una rigurosidad, sin una base sólida, sin un conocimiento de las situaciones en general, destruyendo cualquier tipo de diálogo que pueda hacer o tener un afán constructivo, sino más que nada peyorativo y discriminador. Por eso es importante que la promoción de este tipo de literatura, del cual vamos a conversar. Geopolítica del mundo multipolar, de Alexander Dugin. Ya usted se había comprometido, sí, a leerlo hace un par de semanas atrás. Así que vamos a ver cómo estuvo ese análisis, ese análisis. Mira, en el primer texto que dimos a conocer, que era básicamente el mundo multipolar, la teoría, sí, del mundo multipolar que plantea Alexander Dugin, él hace un análisis que es importante compartirlo con la ciudadanía. Parte desde la Segunda Guerra Mundial, con lo que surge, post Segunda Guerra Mundial, surge lo que se denominó y conocemos como el mundo bipolar, es decir, en donde hay dos grandes potencias que aglutinan a los países. Una es Estados Unidos, con todos los países, principalmente de Occidente, Europa, América Latina, y el otro componente o polo de conflicto potencial era Rusia, la Unión Soviética en esa época, y todos, digamos, los países que adscribían a ese mundo. Y eso va a dar el nacimiento de estos dos polos. Los anverso y reverso. Claro, y estos dos polos, digamos, que entran en conflicto y que después posteriormente se conoció como la Guerra Fría. Así es. Y se produce el derrumbe de la Unión Soviética por los años 90, con el derrumbamiento del muro de Berlín, y surge lo que se conoce hoy día como el mundo unipolar, es decir, una sola gran potencia, como es Estados Unidos desde el punto de vista de las armas con las cuales cuenta, el poder tras, digamos, lo que es el respaldo que tiene Estados Unidos hoy día como gran potencia militar, más que una potencia económica, sino una potencia militar. Y a partir de eso surge esta teoría de Alexander Dugin, que dice, mire, en realidad esto se ha ido construyendo en base a un elemento central que es el Estado-Nación. Es decir, Estados-naciones eran los que componían el mundo bipolar y el mundo unipolar. Es decir, son los estados, los países que conocemos, los que eran parte de estos bloques.
Y él plantea en la teoría multipolar que deberíamos tomar como elemento geográfico la civilización. Y se sustenta su teoría en dos grandes planteamientos que han hecho, primero, Arnold Toynbee, que es un historiador inglés, que identifica 9 civilizaciones. Por lo tanto, la unidad territorial es mucho más amplia que el Estado-Nación. Es decir, no es un país, sino que es un territorio de mayor envergadura, mayor magnitud, y por lo tanto ese territorio tiene una cierta cultura, una cierta, yo diría... historia común y elementos de valores en común, es decir, una unidad que responde a un espacio territorial mucho más amplio. Y ahí se toma básicamente la clasificación que hace Arnold Toynbee, que dice que existen 9 civilizaciones. Entre las más importantes estaría la Unión Euroasia, que sería básicamente la Unión Soviética y todos los países balcánicos. Por eso está ahí Ucrania, para que la gente asocie inmediatamente, claro. Y todos los países balcánicos, la ex Yugoslavia, y dicen, mire, esto forma un espacio territorial. Cultura en común y por lo tanto que somos distintos. Clima incluso. Clima, formas de ser, de fonética, vivir, muy cercano. Todos los elementos. Entonces, ahí aparece la primera civilización o gran civilización. La otra gran civilización es la China, que tiene su propia cultura y su propia particularidades oriental, y que obviamente responde a otros valores, otros principios, y por lo tanto es una unidad territorial que hoy día solamente China compone, imagínate, como 1.400 millones de habitantes. Por lo tanto, ahí hay otra gran civilización. Está la civilización hindú, que es la gran madre de esa civilización, sería obviamente la India, con 1.500 millones de habitantes, que ya superó a China en términos de habitantes, y por lo tanto con otro espacio donde hay religiones distintas, elementos culturales distintos, sociedades que se organizan en forma diferente. Pero nexos comunitarios como son el idioma, la fonética. Y por lo tanto, digamos, tienen elementos en común que lo hacen distinto a Occidente. La otra gran civilización es el Islam. Todos los países islámicos forman una unidad territorial distinta, diferente, y por lo tanto ahí tienes otra gran unidad y por tanto otro tipo de civilización, y la civilización occidental. Entonces él dice, mire, la civilización occidental, por todo lo importante que sea o relevante, no puede pretender la hegemonía universal, porque existen otros componentes territoriales que tienen formas distintas de organizarse, de organizar la política, de organizar la economía, de organizar la sociedad, porque tienen valores diferentes, tienen religiones diferentes. Nosotros, a pesar de tener diferencias con el Islam, lo único que los une es un elemento en común, que es la Biblia, en este caso el Talmud, el de los islámicos, pero ahí está Alá, y para nosotros, en este caso Jesús, sería el gran profeta, y por lo tanto ahí hay un componente distinto y diferente, y esto lo sustenta, uno, por la clasificación que hace Arnold Toynbee, que es un historiador inglés, pero también se toma de los elementos que establece Samuel Houston, que tiene un libro que se denomina El choque de las civilizaciones. ¿Qué plantea Samuel Houston, que es un politólogo norteamericano? Dice que los conflictos futuros no van a ser entre naciones, sino que van a ser entre civilizaciones. Claro. Entre civilizaciones. Entonces, ese es el mundo que hoy día nos está tocando vivir. Es decir, hay una nueva configuración territorial mundial a nivel planetario, en donde aparecen, a lo menos, yo diría, 3 o 4 grandes bloques o polos. Por un lado, la Unión Europea, que está obviamente tratando de defender su espacio territorial histórico como la sociedad occidental, y por otro está, en este caso, China, con un auge económico mayor, con nuevas nivel tecnologías, de producción alto, y surge también la India, y la Unión Soviética antigua, hoy día Rusia, también quiere ampliar su imperio, porque para nadie es un misterio que su presidente no es el comunista ortodoxo que la gente cree en Occidente. Él es un hombre que cree en la religión, es un ortodoxo desde el punto de vista religioso, es un hombre nacionalista, y que además
añora lo que fueron los grandes imperios del zar. Entonces, hay una configuración del mundo muy distinta y que obviamente es lo que hoy día hace que tengamos un reordenamiento a nivel planetario con un presidente de Estados Unidos que uno no sabe qué es lo que va a suceder, porque de verdad, seamos sinceros, si hay algo que los elementos y la gente que hace análisis es el factor que no se sabe cuál va a ser la reacción del presidente de Estados Unidos en los distintos temas. Es decir, hoy día te puede estar diciendo una cosa y mañana te está diciendo otra. Entonces, ese factor de incertidumbre hace que estemos en un mundo mucho más volátil. Pero justifica el estado, la multipolaridad. Bueno, él es la justificación de la multipolaridad, porque no se le puede entregar todo el poder a un estadista como Donald Trump, que hoy día tiene un control que ejerce desde un punto de vista hasta caprichoso. Efectivamente, o sea, lo que el autor alega es que Occidente no puede pretender ser un Occidente hegemónico, porque existen realidades distintas. Es decir, hay que respetar al que piensa distinto, al que siente la vida de forma diferente, al que no cree en la democracia occidental, porque nosotros creemos en la democracia cristiana, en esta democracia que define Johannes Sartori, pero los paquistaníes no. ¿Y por qué le vamos a imponer a los hindúes? ¿O por qué le vamos a imponer el concepto de democracia occidental a China cuando milenariamente han sido regímenes autoritarios? Y que vivan ellos de acuerdo a su propia idiosincrasia, manteniendo sus fronteras, sus espacios, su cultura, sus civilizaciones, sin también imponer a nosotros su forma de vivir. Podemos compartir tecnología. Claro, pero no con respeto mutuo, en el sentido de que, mira, somos distintos, somos diferentes, nos organizamos diferentemente, no creemos en esto, no creemos en esto, otra cosa, pero eso no quita que nos lleguemos a acuerdo para convivir en un planeta que cada vez se hace más chico. Y valores mínimos comunes civilizatorios, como claro, el respeto a la vida, por ejemplo. Obvio, o sea, hay ciertos elementos culturales que son positivos en cualquier civilización. O sea, no matar es malo en cualquier civilización. Ahora, esto crea, por ejemplo, hace muchos tiempos atrás salió la teoría en América Latina de la patria grande, una patria que botaba las fronteras, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, para crear una patria latinoamericana. Esta mezcla de idiosincrasia atenta contra el multipolarismo. Bueno, Alexander Dugin identifica a América Latina como una potencial civilización distinta en formación. Pero lo que pasa con América Latina es que ni siquiera somos capaces de organizarnos nosotros mismos. Claro. Es decir, a pesar de tener lenguaje en común, de tener historia en común, de tener ciertos valores en común, no somos capaces ni siquiera de formar una gran unidad política que nos representa. Hoy día América Latina, para ser sincero, en el concierto internacional pesa menos que, como dicen en Chile, un paquete de palomitas. Claro. En realidad no tenemos ninguna capacidad de injerencia en este mundo global, en donde las grandes potencias se reparten el mundo. Y América Latina, si alguna vez tuvo voz, hoy día, créeme, no pesamos nada. Individualmente entonces somos cabeza de león, entre las potencias somos la cola del ratón. Imagínate, no tenemos nada, o sea, no somos capaces. De hecho, para los norteamericanos, América Latina no existe. Ellos hablan de América, pero cuando dicen América, están pensando en América del Norte. Ellos se presentan como americanos. Soy americano. Y en esa ecuación quedamos nosotros al margen. Ahora, este multipolarismo ya ha dado luces, porque este es un cambio progresivo que se va instalando, por ejemplo, con organismos como la UNASUR, que buscan crear un marco común, la CELAC, que busca formar el grupo de los G7, y otros grupos que se van armando en base a sintonías comunes en torno a procesos económicos o de desarrollo. Claro, lo que pasa es que el Alexander Dugin eso lo critica. Él dice que el componente base tiene que ser la civilización, y por lo tanto todos estos organismos internacionales son organismos que se crearon pensando en un mundo bipolar. Claro. Y por lo tanto son las naciones las que integran, por ejemplo, la ONU. La ONU, claro. ¿Me entiendes? Y aquí él no. Él lo que identifica son grandes bloques
y esos grandes bloques representan una civilización y por lo tanto los que deberían estar representados, y aquí es complejo, en esa unidad territorial son las civilizaciones y no los países. Claro, con sus distintos niveles Claro. de fuerza. Por lo tanto, la ONU entra en un proceso de desaparición. De esta perspectiva, claro. Debiera entrar en un proceso de desaparición. Dándole la razón, por ejemplo, a Trump, que dice que la ONU no sirve, otros mandatarios que Claro. dicen que la ONU no sirve. Ahora, obviamente que esto es una teoría. Para nosotros, desde el punto de vista, por lo menos, para mí sigue siendo vigente el Estado-Nación porque te permite, por lo último, que tu país esté participando en unas instituciones. En cambio, en esta teoría está pensada para los grandes países. Para que ellos tengan el control, la hegemonía. Claro. Ahora, ¿qué ocurre con respecto a los modelos económicos? Porque hoy día lo que rige la política en general es cómo tú enfrentas desde el Estado o desde el margen del Estado el desarrollo de las sociedades. Políticamente, ¿cómo? Claro, él mira, en grandes trazos no tiene un planteamiento claro sobre lo que es la economía global. O sea, la economía global, si uno quisiera verla desde el punto de vista del capitalismo, es lo que hoy día impera. Entonces él habla básicamente de un proceso todavía en desarrollo, pero que no tiene mucho sustento, porque con alguien tienes que intercambiar bienes y servicios, Claro. alguien tendrás que venderle, alguien tendrás que comprarle y producir, digamos, entonces, porque tampoco la autarquía hoy día va a funcionar. Y con tanta tecnología, con tierras raras, con las economías autosuficientes o las economías cerradas ya no son factibles. Hoy día hay que desarrollar una O interacción. sea, en un mundo globalizado, Claro. generalmente este tipo de planteamientos son antiglobalización, Claro. y por lo tanto hoy día lo que tú tienes es un mundo globalizado. Si no estás inserto en este mundo globalizado, no te va a ir bien desde el punto de vista económico. Claro. Ejemplos concretos, Cuba. Sí, Cuba, por ejemplo, un país que está siendo, por un lado, es cierto que existe un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, pero no es menos cierto que Cuba nunca desarrolló tampoco una economía. O sea, no tiene servicios para vender, no tiene productos para entregar. Tecnología, nada. Una política económica centralizada le ha cerrado las puertas. Y lo que ha una generado relación una internacional. pobreza enorme. Por lo tanto, frente a esa situación no es fácil No. De integrarse. Y esos sistemas que ya cayeron en la Unión Soviética del año 89, cuando se rompe este bipolarismo, es lo que ha dominado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para ir perfeccionando una economía social de mercado, una economía globalista, pero con un componente social un poco más fuerte. No, claro, nosotros, yéndonos a la realidad concreta que tenemos hoy día, yo creo que nuestro país debe seguir esforzándose por tener y fortalecer los tratados de libre comercio que tenemos, porque eso nos ha dado fruto, nos ha ido bien. Sería como raro cuestionar algo en donde, si yo comparo lo que éramos en los años 90, lo que somos hoy día, Chile ha avanzado, tiene mejor infraestructura, mejor equipamiento, tiene mejor salud, educación, más allá de los cuestionamientos que uno puede tener. Chile es evidente hoy día que es muy distinto a muchos países de América Latina y del mundo. Ahora, no hay que perder de vista también de que Chile, en el contexto general, la mayoría de los países latinoamericanos somos países relativamente jóvenes, de 200 años, frente a economías como la China, por ejemplo, que tiene 5.000 años de historia, sí, o los hindúes que traen 7.000 años de historia. Entonces, los problemas sociales que ellos han tenido han sido solucionados, cambiados, mejorados. Y son formas de organización distintas. Por ejemplo, la sociedad hindú es una sociedad que se organiza por estamentos, tiene otra forma de ser, otra forma de para nosotros, por ejemplo, la pobreza sigue siendo una situación que deberíamos superar. Bueno, para los hindúes la pobreza es parte de la vida y de la realidad y del karma, dirían ellos. Entonces, son sociedades muy distintas a nosotros, que forman o piensan en forma distinta. Estos son autóctonos lo que van pasando, ¿no? Pero bueno, globalista. Eso a nivel internacional. Pues vamos a lo local. A ver, a lo local que tenemos,
festivales, ¿no? Pucha, no hay como algo muy interesante a nivel local, ¿no? Bueno, lamentable, porque verano, digamos, es cierto que uno tiene que entretenerse. Hay festivales que desaparecen. Que desaparecen porque dan razones medias cantinflescas, que uno al final dice, chuta, llegaron para organizar algo distinto, mejor, y al final ni siquiera son capaces de organizar un festival, que era un festival que aportaba cultura, a diferencia de muchos otros festivales que se hacen en distintos puntos. Hace un par de días analizamos, yo creo que las 300 y tantas comunas de este país organizan y hacen festivales, en donde vemos festivales de bastante mala calidad, en donde no hay fortalecimiento de la cultura, sino más bien espectáculo. Te recuerda el dicho de los romanos, pan y circo. Pan y circo. Pan y circo, y por lo tanto parece que nosotros nos estamos quedando con el circo, pero el circo de mala calidad. Claro. No es de buena calidad. Bueno, tú hacías mención delante sobre todo a una línea de humorismo que hay, que en realidad es ordinario, sí, precario, poco reflexivo. Está bien que seamos pícaros los chilenos, pero hay que tener también una cierta decencia de lo que muestra en televisión. Pero yo hago la salvedad con ese humorismo, porque la picardía no tiene nada que ver con la visualización grosería del sexo explícito, por ejemplo, dentro de lo que es el humor. Claro. Genitalizar la conversación como si fuese eso lo único importante. Yo te decía que tenía ganas de escribir una columna con respecto al nombre del navegador, porque es bastante ordinario, pero ¿es eso lo que está mandando hoy día en el humor, o es eso lo que están imponiendo los festivales, los municipios, quienes gobiernan? Mira, yo puedo hablar, básicamente me tocó ver un poquito del festival que se hizo en Parral, y ahí estaba uno de nuestros humoristas más destacados, se supone, y de verdad la gente no se reía con sus chistes, no se reía porque de verdad eran muy ordinarios. Entonces, una cosa es que creas que ese tipo de humor lo consume cualquiera. No, la gente también necesita que tú la eduques, que hagas un humor mucho más elevado, y no hagas una cosa tan ordinaria como la que se hizo ahí en Parral. No sé en los otros festivales, porque no lo he visto. Generalmente anda por ahí el tema del... Pero en general lo que tú ves es que aquí lo único que se organizan y venden y ganan dinero con esto, porque hay mucha plata invertida, tanto por ejemplo en Puerto Montt, en Osorno o Valdivia. Bueno, es impresionante la cantidad de recursos que destinan. Yo sería partidario de consultarle a cada uno de los municipios cuánto le costó su festival, que por transparencia, que digan la verdad. Porque imagínate, en Puerto Montt decían que a un cantante le habían pagado como 30 millones de pesos. Este pifiado humorista que actuó en Puerto Montt le pagaron 11 millones de pesos por participar. Mira, o sea, entonces, es una cantidad bastante por fuerte. 45 minutos. Claro. Entonces tú decís, chuta, parece que se premia con muchos recursos la falta de neuronas en este país. Claro. Y a los que tienen neuronas no les pagan nada. Exacto. Ahora, sí, está bien, pero yo me gustaría ver el impacto que tiene el festival en la zona. En la zona. Aumentó el turismo, mejoró la calidad de los servicios, se asociaba la visita del famoso artista tal cual a visitar un hogar de ancianos, a compartir con los niños de los hogares de menores, a hacer un incentivo, una modalidad, a participar activamente con la comunidad, o solamente vienen, toman y se van. Yo creo que lamentablemente el aporte que hace este tipo de festivales es muy poco, no queda nada. Como dicen, se termina hoy día el festival y ya mañana la vida ordinaria, rutinaria, sigue su marcha, pero ese festival en donde se gastaron 500 millones o 600, en realidad dejó muy poco, porque ni siquiera con poca gente externa. Claro. Generalmente es la gente de la misma ciudad la que concurra a distraerse un rato, a disfrutar un par de canciones de algunos de los cantantes que traen, pero en general no hay mucho dinamismo desde el punto de vista económico. No hay un panorama como se vio otras veces de teatro en las esquinas. Me tocó ver en Osorno en una oportunidad teatros en las esquinas, funcionando fue una especie de festival de teatro que se hizo una sola vez, no me recuerdo en qué año,
acá en Osorno, pero sí acarreaba un público interesante. Entonces, creo que hay que diversificar la matriz. Eso hay que darle una vuelta y ver cómo mejoramos ese tipo de cosas, porque si estás invirtiendo esas magnitudes de recursos, no es para contratar a personajes de televisión que siguen ganando por animar, ¿cuánto? Una noche, 2 noches, y se llevan la mascada del oso. Vi en Coyhaique parte de un festival que se transmitió anoche, donde estaba Palavecino, que es un folclorista argentino que tiene temas una apuesta interesante, muy bien recibida en Coyhaique, y que tiene que ver con el folclore latinoamericano. Entonces, esas apuestas son interesantes también. ¿Ese es un festival que hacen de la Patagonia o no? Sí, el festival de la Porque, claro, ahí tú tienes el componente, porque vi algo de donde mostraban el asado patagonés y una cantidad impresionante de asado. Entonces tú decís, claro, aquí están vendiendo un elemento. Están visualizando el cordero patagonés y el asado, y una forma cultural de vivir la vida. Pero hay otros que no muestran nada. Claro. Entonces hay que diseñar una matriz de identidad, por ejemplo, para la ciudad de Osorno con respecto a sus festivales. Me recuerdo yo, años atrás la pelea era porque entre Osorno y San Pablo quién hacía el mejor festival, y siempre ganaba San Pablo porque era con mucho menos recursos y organizaba grandes festivales o de cercanía con su gente. No, claro, o sea, aquí el Festival de la Leche Carne, acuérdate que hubo una época en lo único que se veían era silicona, claro. y por lo tanto no era precisamente un festival en donde estuvieran entregando ciertos valores. Eso de la silicona sería problema suyo, porque yo miraba el concurso folclórico. Ya. Te voy a decir que sí, hermano. Sí, claro, pero tenía un renombre nacional también, sonaba a nivel nacional. Pero en este contexto de festivales... yo creo que no es tan importante que Osorno suene si no tiene una matriz de difusión de los beneficios que tiene la zona. Claro, o sea, de saber cuál fue el aporte. Pero beneficio positivo. Yo me recuerdo que aquí se trató de instalar en Osorno lo que se llamaba la ruta de la leche, que era una visita por distintas lecherías donde un par de señoras ofrecían kuchen con galletitas y leche para mostrar las bondades entre las amigas de la sociedad, de lo que era una ruta a la que no accedía cualquier mortal. Entonces esas situaciones así como extremadamente clasistas no son parte tampoco de nuestra identidad. O sea, yo creo que hay que repensar las cosas, claro, y ver, digamos, con la misma ciudadanía que haga aporte de cómo hacer un festival que te convoque y convoque a todos los osorninos a participar. A pesar que Osorno, seamos sinceros también, es una ciudad bastante especial para este tipo de eventos. O sea, hablamos mucho de cultura y todo lo demás, pero cuando se hacen eventos culturales, la gente reclama porque la Vía Olímpica queda muy lejos. Claro, o el mismo centro cultural, cuando han traído expositores de buen nivel, la gente no concurre. Entonces, lo bueno es que hoy día la Municipalidad de Osorno tiene una matriz de medios de comunicación bastante importante como para juntar este material para su difusión en los meses de invierno, donde nosotros necesitamos un esparcimiento distinto y de buena calidad. Yo siempre eché de menos, porque antes aquí en Osorno se hacían las semanas del teatro o teatrales, y se las quitó Puerto Montt. Claro. Puerto Montt se llevó, eran las jornadas teatrales de invierno, creo que le pusieron a ellos, pero eso tuvo su origen en Osorno, y que es una lástima que Osorno no siguiese en esa línea de haber fomentado el teatro. Yo me acuerdo de un grupo de teatro muy bueno en el colegio, en el liceo, Carmela Carvajal. Yo lo tenía conocido ahí al profesor que hacía el teatro, y eso todo se perdió, se desapareció. Sí, pero harto que hacer en nosotros, sí, hay que hacer. Se necesita una discusión abierta con la comunidad, recibir propuestas, invitar, cambiar los estilos de liderazgo quizás, pero se puede hacer, o por lo menos levantar una discusión y una conversación sobre con respecto a qué es lo que vamos a hacer. Antes era Osorno, ciudad de la carne y de la leche, después era Osorno, ciudad de los parques, después hoy día ciudad de los puentes, ciudad del deporte, ciudad de qué somos en definitiva. Si nosotros no sabemos qué somos, malamente podemos organizar hacia dónde queremos ir. Bueno, eso es una demostración de que no has podido construir una identidad fuerte y potente, porque cuando tenéis tantas identidades, ¿qué somos? Claro. Y esa es la discusión que hay que dar. Así que ojalá el señor Don Carlos esté tomando apuntes. Le da un cariñoso saludo, porque siempre pide un aporte, ahí hay un aporte como para ir implementando. Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo hoy día. Como estamos con un pie dentro de la ciudad y otro fuera de la ciudad motivo de las vacaciones,
Entonces cuesta que tomemos varios temas en conjunto, porque además toda la gente está y No, nota. si no te justifiques, sé que te vas a ir a Chiloé a comer curanto con tu señora y tu familia. a la matanza así que del chancho. pásalo bien nomás. O a la matanza del chancho, A la eso matanza está por del verse chancho. todavía. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad a través de Semanario Local. Hasta pronto.